porque yo sé que es así. Totalmente hermosa, con Cindy, que es una maravilla. Y quiero darte las gracias, Cindy, por aceptar esta invitación, como siempre. No, esta vez las dos hemos coincidido en invitarnos. Así es verdad. Bueno, primero que todo, vamos a hacer esa apertura. No sé, profe, si ya usted inició con la grabación. Eh, Ya está acabando, ok, querida listo. Celina, Dígame. ya está grabando. Los chicos son todo, absolutamente todo tuyos. Ok, listo. Bueno, primero que A los todo, chicos explicarles, perdón, Cindy, hoy día la clase la va a dar completamente Cindy, ya porque yo estoy con baja médica, ¿no? Pero más allá de eso, estoy absolutamente sin voz. así Me es, cuesta así es. muchísimo. Así que, Dale, no. querida Cindy, todos tuyos. Listo, listo, no te preocupes. Sí, de pronto, bueno, alguno que me colabore porque no sé, aquí no me deja observar Yo si te se voy a pasa la... ayudar Ajá. viendo, yo te voy a ayudar viendo si hay manos levantadas, como siempre, tranquila. Ok, perfecto. Bueno, listo. Primero que todo, muy buenos días para todos, para los estudiantes de La Paz, Bolivia, para los estudiantes de la Universidad Americana Barranquilla. Y bueno, que la sede principal es Barranquilla, pero bueno, tengo también estudiantes de todas partes de Colombia y eso es importantísimo porque hay, digamos, una diversidad cultural interesante. Como les decía a ellos, estos espacios no son tan frecuentes, a veces son un poco complejos por las actividades académicas de cada docente, pero gracias a Dios he podido contar con la fortuna y la maravilla de la apertura siempre de la profe Connie. La profe Connie es psicóloga de profesión, pero también tiene un bagaje educativo bastante amplio, también es especialista, magíster, tiene muchos estudios lo que corresponde al campo pedagógico, al campo psicológico, y cómo también ella desde ese mundo del pensamiento, del ser de la persona, orienta a los estudiantes que ustedes hoy están aquí presentes. Tengo entendido que son de psicología, hay muchos estudiantes que están iniciando esos procesos, que se proyectan, así como su tutora Connie, también a tener esos espacios de interacción. Y qué bonito también en estos momentos en donde nuestra sociedad necesita no la visión de un psicólogo como antes que decía el loquero, sino una visión de un psicólogo asertivo, aterrizado, un psicólogo consejero, un psicólogo que también pueda tener, y no solamente el psicólogo, sino dentro de cada una de las profesiones que están. Mis estudiantes son estudiantes de la asignatura de competencias comunicativas para que ustedes tengan el conocimiento, pero en esa, como yo les decía, asignatura de tronco común, tengo estudiantes de negocios, de seguridad, tengo estudiantes de administración de empresas, mejor dicho, hay una cantidad de disciplinas inmersas en mi asignatura que hacen que sea algo muy enriquecedor. Entonces, bienvenido a este espacio, me presento, soy la docente Cindy Márquez Blanco, ya más o menos tengo 17 a 20 años en el sector educativo, he pasado creo que por todos los niveles de la educación, desde los preescolares ya hasta el nivel universitario, y bueno, me complace mucho hoy dar ese pedacito de conocimiento. Soy licenciada en Humanidades y Lengua Castellana, especialista en estudios pedagógicos y también en las TICs. Aproveché bastante todo el proceso de pandemia y comencé como también a mirar ese otro horizonte que se nos venía, como es la virtualidad. Y bueno, aterricé siendo con la maestría de educación. Soy docente por vocación, considero que ha sido eso, digamos, desde muy pequeña. Y hoy quiero colocar ese granito de arena desde mis conocimientos, pero también desde sus conocimientos, y se van a dar cuenta en el transcurso del espacio de la capacitación o del taller que vamos a tener hoy. Me gusta mucho la interacción,
los estudiantes que ya han tenido la oportunidad de estar conmigo en competencia saben que hay momentos donde hay apertura, donde hay un diálogo, donde hay un momento también que podamos ser recíprocos y tener una retroalimentación en esos conocimientos que recibimos, porque la intención, como su nombre lo indica, es mirar cómo desde un pensamiento crítico, ese apellido que se le coloca al pensamiento, podemos enfrentarnos a una vida laboral, porque no solamente es tener estos conocimientos básicos aquí o bases que van a tener ustedes, sino cómo esto lo aplicamos, porque al fin y al cabo eso es lo que deseamos, que ustedes se llenen de conocimientos, pero que los puedan aplicar en cada uno de sus campos académicos. Entonces, con esta apertura, atendiendo pues también a la situación de salud a la profe, voy a estar dirigiendo esta primera sección porque vamos a tener dos. Ella ya, yo sé que bien juiciosa, la otra ya la otra semana, el próximo sábado 3 de mayo, sí va a estar, digamos, haciendo esa continuación de los saberes y el cierre de este proceso que hemos denominado pensamiento crítico. Entonces, bienvenidos, aprovechemos todos los momentos. Por ahí ya le compartí a la profe Connie una actividad porque siempre me gusta activar el conocimiento o el pensamiento a través de una actividad lúdica, una actividad pedagógica, una actividad para el desarrollo. Entonces, sí les voy a agradecer a alguno de ustedes me haga una reacción si me está escuchando perfectamente, si las diapositivas están correctas o activa el micrófono y me dice, sí, profe, y podemos comenzar. Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe, se escucha bien. Muy bien, entonces bienvenidos. Sí, Muy bien, bienvenidos a mis estudiantes. Yo siempre digo mis estudiantes porque yo me apropio también de los estudiantes de La Paz, Bolivia. Para mí es un placer tenerlos aquí y bienvenido a mis estudiantes, como digo yo, consentidos de la Universidad Americana a su espacio de crecimiento cognitivo, pero también profesional. Entonces, hoy vamos a estar conversando, ahí ven las fotos maravillosas de estos dos oponentes, que son la profesora doctora Connie Zamora Brito y también la magíster, aquí en mención, Cindy Márquez Blanco. Nuestra clase espejo, va dirigida al desarrollo del pensamiento crítico como una habilidad fundamental para la vida. Entonces, cómo nosotros, de todo lo que vamos a estar conversando, ¿qué me quedo yo para hacer esas conclusiones finales la próxima semana para mi vida? No solamente dejémoslos cerrados, sino a nivel personal, social, profesional. Entonces vamos a continuar en este despliegue, ¿verdad? Con unas palabras claves. Siempre es bueno ir desarrollando ese ejercicio de conocimiento, ese ejercicio de apertura. Entonces, a la profesora Connie yo le envié y también a mi grupo de competencias comunicativas un link en donde ustedes van a tener unos minuticos corticos para descubrir cuáles serán esas palabras que nosotros podemos utilizar o podemos encontrar cuando hablamos de pensamiento crítico. Entonces, vamos a encontrar más o menos, son varias, pero por lo menos que encontremos las tres principales, que son las tres primeras. Es un juego que acá en Colombia se le dice el ahorcado y es completar, ¿verdad? Con letras. Y así ubicamos una palabra clave. Entonces, ya no sé si la profe Connie me activó el chat. No se los mando por aquí porque no tengo, bueno, ahorita no tenía el espacio del chat. Ah, pero ya. No, nada, todavía no tengo el chat. ¿Me confirman, por favor, si ya los estudiantes tienen el link? Vamos a tomarnos unos 4 minuticos para ir realizándolo, por Querida favor. Cindy. Dígame, profe Connie. Tiene el micrófono cerrado, profe. No te preocupes, ya están, ya se los estoy mandando al chat grupal. Recién me he dado cuenta que ya lo habías mandado hace rato, yo estaba esperando que me lo mandes. Dale, listo, no hay problema. Entonces, Ya está, los ya que... lo tienen, ya lo tienen. Listo, excelente. Entonces, los que vayan encontrando las palabras,
pueden ir activando su micrófono, ¿verdad? Y vamos diciendo, bueno, qué palabras encontramos y más o menos qué presaber, qué saber tenemos sobre esa palabra y cómo se puede articular con lo que estaremos trabajando sobre el pensamiento crítico. Entonces, ahí está, repito, encuentro la palabra, qué presaber tengo, qué saber tengo sobre eso, un concepto y cómo se puede articular con lo que vamos a estar trabajando del pensamiento crítico. Entonces ahí lo que vayan, digamos, haciendo el ejercicio, los escucho. Mire que ahí le puse como el cerebrito así como pensando, buscando. Vamos a ver. A ver, por lo menos la primera. A ver, ¿qué encontraron? A ver, alguno que ya haya podido realizar el primer ejercicio. Les voy a dar una pista. Comencemos con las vocales. Listo. Y ahí con la vocal y después vamos a ir mirando las consonantes. Vamos a ver, ya yo di dos pistas por ahí. Vamos a ver, por lo menos dos palabras. Vamos a ver. Vamos, chicos, anímense. Yo también estoy jugando con ustedes. Vamos, vamos. Ya yo encontré la primera. A ver, súper, excelente. Bueno, Josué alzó la manito, pero ¿quién dijo yo primero? Kimberly. Sí, profe. La primera Bueno, es vamos. curiosidad. Curiosidad. Vamos a ver, vamos a hacer el ejercicio para ver si es correcto. Oh, vamos a ver. Excelente. Oh. Excelente. Bueno, en el caso de Kimberly, ¿por qué crees que el pensamiento crítico necesita de esta palabra llamada curiosidad? A ver, ¿qué se te ocurre, Kimberly? Mientras que los demás van pasando a la número 2. Por lo menos hagamos 3 palabritas claves. Ok, bueno, la curiosidad es fundamental porque a través de ella nos permite analizar, en este caso, más allá sobre el tema en particular que queramos, en este caso, dar como alguna idea o sea, la curiosidad es fundamental para todo. O sea, la curiosidad nos permite, en este caso, poder investigar más allá de lo que nos están pidiendo. Muy bien, me voy a quedar con eso. Ir más allá, investigar. Vamos viendo como esas palabras claves que también a partir de esa que ya descubrimos podemos generar otras más. A ver, con la segunda, hagamos por lo menos 2 o 3. Ya tengo la segunda, disculpe. Josué, no sé si tienes la primera. Excelente. ¿Quién dijo yo tengo la segunda? A ver, Yo, Alba. es flexibilidad. Alba, cuéntame, ¿qué palabra es? ¿Cómo? Flexibilidad. Flet. Ok, Sí, te dijo flexibilidad. flexibilidad. Muy bien. Sí, ok. Busca aquí. Listo. Bueno, mientras que la voy completando, cuéntame, compañera Alba, ¿por qué es importante tener esa flexibilidad o ser flexible?
porque te ayuda a adaptarte de forma más simple. Uy, súper. Y me gusta porque utilizaste otra palabra que podemos estar implementando, que es adaptarnos o adaptación. Y eso no solamente nos ocurre a nosotros, ¿verdad? De hecho, una de las teorías del origen, del universo y de todo lo demás, de cierta manera nos invita a ser personas o adaptarnos también. Hay incluso... está inmerso los cambios, está inmerso las emociones, está inmerso cómo yo, a pesar de las situaciones que se me presenten, comienzo a buscar alternativas de solución para adaptarme. Uy, excelente, Alba, me encanta. Última, la 3, ¿quién la encuentra? Y pasamos. Miren cuántas, ese ejercicio lo pueden utilizar y lo pueden ir desarrollando poco a poco. Voy con Ariana, que alzó la manito, Ariana creo que ya Bebé. encontró la 3. ¿Cómo vamos, Ariana? La palabra 3 es autonomía. Esto tiene que ver ya que Uy, cuando súper, tenemos un pensamiento excelente. crítico, tenemos que aprender a pensar por nosotros mismos, tenemos que aprender a averiguar y razonar si eso está de acuerdo a lo que nosotros pensamos y lo que no. Me encanta Exacto. mucho porque miren que, excelente, sí, miren que han tocado elementos claves. Vamos a adaptarnos, vamos a ir más allá, pero también finalizamos con, que no es la última palabra porque había muchas más, pero digamos que son esas como que nos van enganchando, nos van ubicando exactamente hacia dónde vamos a llevar nuestro espacio de esta clase espejo. Es también a tener conocimiento, a apropiarnos del conocimiento que tenemos, pero también comenzar a reajustar. Es decir, no dejo de valorar lo que yo considero que es, pero comienzo a mirar otro tipo de opciones que puedo ajustar a lo que tengo. Eso es importante porque la autonomía, de cierta manera, quizás los que ya estamos un poco más adultos, ya tenemos más claridad en cómo mantener esa autonomía, pero cuando estamos en proceso apenas de iniciación, en nuestra personalidad, en nuestros cambios, esa autonomía comienza como a tambalear un poco y sobre todo cuando queremos decir sí o no, o estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, pesa mucho la forma en cómo tu autonomía está consolidada. Entonces, muchas gracias a los estudiantes que participaron. De igual manera, les queda el link como para seguir descubriendo de esta manera, digamos, creativa, cómo esas palabras nos van permitiendo hacer o consolidar esto que llamamos pensamiento crítico. Entonces, continuamos. ¿Qué es entonces el pensamiento crítico? Yo ahí por ahí traté de colocar cosas muy puntuales sobre, número uno, hablamos que es la capacidad. Es decir, todos en algún momento de nuestra vida, para no decir que no, todos tenemos esa capacidad de pensar, de generar pensamiento, de comenzar a atraer o abstraer información. Pero, ¿qué hago yo con ese pensamiento? Ahí es donde entra, digamos, el apellido de nuestra clase de manera crítica. ¿Qué hago yo? Entonces comienzo a analizar, comienzo a evaluar, comienzo a reflexionar. Digamos que comienzo a hacer un proceso de seguimiento para determinar efectivamente qué es lo que yo necesito, qué es lo que estoy adquiriendo, pero cómo le doy ese sentido crítico, cómo comienzo a desarrollar esa pertenencia de información, ese razonamiento, esa argumentación frente a algo que se me exponga. Yo aquí en el pensamiento crítico debo tener claro de cuando voy a hablar de argumentos, cuando voy a establecer una postura que va más a la parte crítica, necesito ser objetivo. Es decir, yo tengo unas emociones, una parte subjetiva, pero ya cuando voy a establecer estos parámetros más técnicos, más formales, necesito ser objetivo. Ahí comienzo a mirar de forma muy minuciosa qué información me va a servir. Es decir, comienzo a hacer como un chequeo, como algo que diríamos nosotros acá, un expulgue, revisar minuciosamente con lupa, qué es lo que efectivamente necesito para mí como información.
El cerebro, el pensamiento te va a manejar diferentes ópticas, diferentes cosas que como habilidad, porque todos somos hábiles, ¿verdad? Lo que hay que desarrollarlas para volverlas competencias. Entonces, esas habilidades que yo tengo, que me dan una capacidad, no solamente en la parte lógica, sino en la parte de la creatividad, de la imaginación, del despliegue de información y cómo yo articulo esas dos situaciones para volverme crítico. Según Robert, dice que el pensamiento crítico debe llevarnos a la reflexión. Es decir, yo tengo una información, pero ¿qué hago yo con esa información? ¿Qué exploro a partir de ella? Debo tener un buen razonamiento para poder tomar, en fin, una decisión. El pensamiento crítico va muy alineado a la toma de decisiones. Entonces, cómo yo me enfoco desde mi propia reflexión, ahí va la autonomía, desde mi criterio, hacer las cosas para poder saber qué voy a creer, qué voy a hacer, qué voy a decidir. Es decir, esos pasos que en la vida yo en algún momento, en alguna situación, no solamente profesional, yo necesito realizar. Luego Paul dice, y Elder, algo importante, es también un arte. Entonces, ¿cómo yo manejo esos dos estadios de la lógica, pero también del arte, que puede estar muy variable a las subjetividades en algún momento? Entonces, yo debo tener un objetivo claro, pero también debo colocar un toque personal de cómo yo visualizo esa situación. ¿Para qué? Para mejorar constantemente. Y repito, ya que las inteligencias múltiples han ido evolucionando, y no solamente estamos hablando de las inteligencias cognitivas, sino también las inteligencias ya más interpersonales, cómo se va articulando ese sistema para permitirme a mí tener un buen desarrollo en algo que llamamos habilidades para la vida. ¿Por qué hablamos de habilidades para la vida? Porque es algo que no se queda en un solo momento, es algo que trasciende, es algo que te transforma y es algo que, ¿por qué no? Tú vas a ser un reflejo de eso. Entonces miramos que hay diferentes características del pensamiento crítico. Uno, me cuestiono los supuestos, es decir, no comienzo a tragar entero, no comienzo a simplemente recibir y no veo un proceso de retroalimentación o un proceso donde yo sea capaz de decir, bueno, está bien, me está dando esta información, ¿qué hago con ella? ¿Cómo la puedo utilizar? ¿De qué manera? Es decir, cuestiono, pregunto el por qué, el para qué, el cómo, el qué. Luego digo, no acepto información a nivel del pensamiento que no sea algo que efectivamente esté. Algunos dirían informaciones falsas o algunas cosas que efectivamente por solamente dar una información se quedan allí. Pero como yo entonces comienzo a discriminar ese proceso, veamos los verbos que utilizábamos antes: analizar, examinar, reflexionar, porque ese es el proceso que nos lleva a un pensamiento crítico. Repito, si solamente habláramos de pensamiento, todo lo que viene, todo lo que podamos obtener, pero cuando ya le ponemos la parte crítica, ya ahí es que yo necesito hacer un ejercicio de apoderamiento del conocimiento y saber qué sirve y qué no. Evaluar los argumentos, evalúo la forma en que se me está dando a conocer la información. Busco esos argumentos con validez y lo que se me está desarrollando. Analizo la evidencia, la calidad de los razonamientos, la calidad de los argumentos, si hay personas y miro todas esas estrategias argumentativas que se pueden presentar dentro de la adquisición del pensamiento crítico. Veo también en cuenta que el razonamiento a través de ese pensamiento sea lógico y coherente, que no haya unas incongruencias, sino que haya una efectividad y una asertividad de acuerdo a ese conocimiento o pensamiento crítico que se me haga valer. Utilizo principios de lógica para poder mirar si es válido o no. Es decir, esta utiliza los anteriores: el cuestionamiento, examinar, revisar, evaluar. Miren que después de esa característica viene la autoevaluación. Nosotros
como calidad del pensamiento, siempre estamos en pro de la mejora y de la transformación. No es lo mismo, o no vamos a decir lo mismo, que hace años atrás el pensamiento de tal concepto, de tal conocimiento, hasta la actualidad ha ido evolucionando. Así nosotros tenemos que mirar de qué manera lo vamos a adquirir propiamente, de manera autónoma, pero también ahí surge algo en ese proceso de la autoevaluación llamada flexibilización. No puedo decir que hay una sola manera de ver las cosas, una sola manera de realizar las cosas. ¿Por qué no puedo decir que hay una sola manera? Porque se han visto que hay diferentes formas de pensar, hay diferentes formas de construir conocimiento, hay diferentes formas de representación del conocimiento. Entonces, esa autoevaluación me debe generar a mí un estudio de mi propio pensamiento, de mis propios saberes, de cómo yo aprendo, cómo lo hago o cómo lo aplico, cómo lo estructuro. Entonces, en ese proceso de autoevaluarme, voy aprendiendo aún más cómo son mis estilos de aprendizaje, cómo son mis estilos de, digamos, de recibir la información y de qué manera yo también, porque aquí entraría algo importante, como yo con mi par, con el otro que está cerca de mí, yo soy capaz de compartir el conocimiento. A veces es importante cuando no nos cerramos solamente nosotros en el conocimiento, sino de qué manera con el otro que quizás la habilidad no se le facilita, yo puedo ser un mentor, puedo ser esa persona que también como par lo guíe para hacer ese proceso. Pero cuando comienzo yo a mirar si lo estoy haciendo bien y cómo lo estoy haciendo bien, mediante una autoevaluación. Y ya, por último, entonces reviso, mejoro, si es el caso tal, de acuerdo a esa autoevaluación, yo realizo un plan de mejora, qué me está funcionando, qué no me está funcionando, qué debo aplicar y qué debo construir para que ese pensamiento efectivamente llegue a la parte crítica. Hasta aquí vamos bien, chicos. Hasta aquí vamos bien. Sí, Ok, profe, todo claro. Sí, profe. perfecto. Muy bien. Entonces yo les decía, gracias, que no podemos dejar a un lado algo que se llaman habilidades, porque para nuestra vida, para nuestro ser, para nuestro proceso, las habilidades son importantes. Es decir, el pensamiento crítico se da de una manera que eso transciende a mi vida. Ojo, no solamente laboral, no solamente social, no solamente personal, sino que puede ir escalonando. Cuando yo soy una persona hábil, es que en cualquier momento, en cualquier situación, yo comienzo ¿qué? A buscar, a hacer, a producir. Yo no me quedo con las manos atadas porque digo, bueno, está la lógica, pero también está el pensamiento creativo de cómo yo comienzo a gestionar las diferentes situaciones, soluciones para resolver tal problemática. Entonces, yo me vuelvo hábil a la vez que interpreto, a la vez que comprendo, a la vez que identifico los tipos de informaciones que se me pueden presentar. Como les decía ahorita, no comienzo a extraer y ya, no pasó nada. No, esto sí me es pertinente para mí, esto definitivamente no. Puedo allí hacer diferentes situaciones, por ejemplo, de qué manera yo comienzo a almacenar la información. Por eso les decía ahorita los tipos de pensamiento, las formas como yo aprendo. Yo tengo que conocerme para saber cómo es mi pensamiento. Algunos quizás son muy visuales, otros quizás son más auditivos, porque entonces yo necesito escuchar para poder absorber la información, para poder tener un desarrollo de mi pensamiento. Otros necesitamos, yo me incluyo también en hacer mapas, hacer textos discontinuos, hacer infografía, hacer todas estas bases que son más visuales para poder desarrollar el pensamiento y canalizar la información. Es decir, comienzo a hacer una jerarquía de las informaciones que tengo, desde la más relevante a la menos relevante, o también comienzo a hacer, luego de esa lluvia de ideas que ya planteo dentro de mi pensamiento,
un chequeo de qué efectivamente es lo que me sirve para mí de acuerdo a algo que necesito desarrollar. Llámese un texto académico, una situación familiar, una situación laboral para los que trabajan, que ya están en el mundo laboral. Entonces, ¿cómo yo me vuelvo de esa manera hábil? ¿Cómo yo comienzo a realizar las cosas? Ya interpreté, ya comprendí, ya identifiqué, listo, la información. Ahora yo comienzo a analizar, a descomponer, a desmenuzar qué argumentos se me están presentando frente a eso que se me está colocando, llámese una tesis, llámese una situación problema. Entonces, comienzo a distinguir esas ideas claras de la tesis más central a las más secundarias. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de pensamiento tiene que ser un proceso conjunto, es decir, un pensamiento que me permita a mí exactamente pensar, pero ¿qué voy a hacer con ese pensamiento? Luego que ya analizo, descompongo, comienzo a hacer inferencias, es decir, sacar deducciones, sacar relaciones, crear espacios que a nivel del lenguaje se llaman relaciones intertextuales, es decir, cómo yo mi pensamiento no lo voy a ubicar en un solo objetivo, sino que si yo puedo hacer esas relaciones en donde los pensamientos se confrontan, se asocian frente a los diferentes formatos que yo tengo en este momento, no solamente en esta realidad virtual, sino una realidad, por ejemplo, audiovisual, una realidad de producción escrita. Entonces, ¿cómo yo comienzo a hacer esos procesos de relaciones intertextuales mediante una inferencia, una deducción basada en evidencias disponibles, en algo que sea veraz? Por último, ya hago ese proceso. ¿Qué debo hacer? Una evaluación. Evalúo y juzgo esa credibilidad. O sea, fue algo que me sirvió, que fue algo válido y que para alguien que se lo presente o para hacerlo público tenga una validez. Porque si no hay algo válido, pues llega mucho en la confrontación de que quizás pierde qué rigurosidad. Entonces, estas habilidades, basándonos en puntos claves a nivel del pensamiento, me están diciendo a mí que todos los tenemos. Todos somos capaces de tener un pensamiento crítico. ¿Qué debemos hacer? Hacer una autoevaluación. Reviso cómo está mi pensamiento, cómo lo estoy llevando a cabo mi pensamiento. ¿Qué necesito desarrollar en ese pensamiento para volverlo totalmente crítico? Si simplemente estoy en los niveles, si solamente tengo un pensamiento muy literal, muy básico, muy plano, muy superficial, o si quiero que mi pensamiento comience a tener una evolución, teniendo en cuenta lo que algunos compañeros de ustedes dijeron ahorita. También adaptarme a las diferentes situaciones me permite volverme hábil. Tener una flexibilización es lograr que no una sola opción yo tenga dispuesta, sino múltiples opciones que yo pueda decir, bueno, entonces esto lo escojo para esta situación, esta la escojo para esta. No me siento atado en mi pensamiento porque he aprendido a utilizar de manera crítica los diferentes estadios que tengo. Luego de esas habilidades, llegamos a cómo lo llevo a mi vida. Miren el despliegue que hemos desarrollado. Hablamos de pensamiento, ¿por qué hablar de pensamiento crítico? Luego, ¿qué características? Y yo voy haciéndome el chequeo, ¿verdad? Mental de cómo lo estoy haciendo. Pero está bien, ¿eso para qué me sirve? Vamos a aterrizarlo entonces a la vida. Me sirve para tener un pensamiento independiente, tener esa autonomía, ese criterio propio, esa decisión que yo voy a decir, bueno, se está presentando tal situación, yo considero, yo creo, yo doy mi idea pertinentemente con argumentos sobre esto y esto. Podemos hacer esto, podemos desarrollar tal situación. Esto es lo que estoy planteando. Allí hay una aplicación a la vida. Resolución de problemas me permite abordar situaciones complejas. Hace poco leía y veía, yo no sé, un mensaje del Papa, aprovechando que hoy voy a hacer, digamos, como la intertextualidad con la situación a nivel mundial que estamos hoy. Escuchaba que el Papa decía, hace años en el Vaticano no utilizaban, digamos, la voz femenina para los mandos cerca al Papa. Y él
desde su proceso, de su mandato, de su vocación, comenzó a incorporar paulatinamente, no fue así como enseguida, poco a poco, a mujeres, porque tenía la visión. Ojo, no quiero decir que los chicos no, pero me llamó mucho la atención lo que decía el Papa en ese momento en su discurso, que las mujeres para situaciones complejas eran las que más tenían el pensamiento crítico, es decir, las que más rápido tenían, digamos, una solución. De pronto en el momento se veía un poco extraña, diversa, pero para él decir, óyeme, eran acciones que se pueden hacer en la mayor brevedad. Entonces, el Papa hablaba un poco sobre cómo el pensamiento crítico de una mujer cuando es ama de casa, mamá, esposa, trabajadora, es decir, cuando tiene muchas funciones, él decía, se le abre mucho más, digamos, las capacidades de resolución de problemas que quizás una sola persona que solamente tenga una función. Entonces, yo quería hacer como ese paréntesis aquí, porque hablaba de situaciones complejas. Todos, creería yo, eh, creo yo, profe Connie, que va a ser así. Todos en algún momento tenemos situaciones complejas y no estoy hablando de situaciones complejas a nivel profesional, inclusive situaciones complejas a nivel familiar. Y el pensamiento no podemos decir, ay, es que se quedó allá en el trabajo, no está en la casa. Entonces, eso es cuando allí en ese momento que tenemos esa serie de situaciones que quizás no son fáciles de mirar, de resolver y donde tenemos que poner las cartas sobre la mesa y decir, bueno, efectivamente, ¿qué me sirve y qué no? Es cuando definitivamente el pensamiento crítico es la mayor, digamos, la solución, la ayuda, el puente, la guía para poder desarrollarlo. Definitivamente, y yo que hablo propiamente desde la comunicación y el discurso, una buena comunicación efectiva favorece el diálogo argumentativo. Es decir, cada vez que yo me reflejo, me voy a la parte del pensamiento, qué bonito es y uno se da cuenta cuando una persona tiene un pensamiento claro, conciso, pertinente, porque hay una comunicación que fluye, hay algo que te atrae, hay algo que te conecta, porque digamos que estamos allí en la misma sintonía. Entonces, el pensamiento crítico me permite eso, tener tantas cosas en las que yo pueda, como pez en el agua, dialogar, conversar, entretener, asociar en todos estos procesos que yo desarrollo. Entonces, allí, de cierta manera, favorece ese diálogo de qué forma argumentativo, en la manera como yo argumento, en la manera como me expreso, en la manera como doy a conocer mis opiniones. Y cerramos esta pirámide con la toma de decisiones, porque cuando se creó el pensamiento crítico o cuando se comenzó a dialogar sobre pensamiento crítico, todo iba que enfocado a la toma de decisiones, iba enfocado a mejorar, no solamente, miren como dice ahí, a nivel profesional, sino a nivel personal. Entonces, chicos, no sé si hasta aquí vamos bien, hay alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, porque pues yo no alcanzo a ver las manitos, pero bueno, yo también me emociono. Listo, el compañero Ahora sí ya Nando. tienes Nando. Ok, Nando quiere hablar. Dale, hola. Nando. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por la explicación. Tengo una pregunta y em, el criterio propio que nosotros vamos a desarrollar y el pensamiento crítico que nosotros tenemos, ¿hasta qué punto es nuestro? Me refiero de que porque la sociedad nos forma al hombre o el hombre forma a la sociedad. Y segundo, ¿hasta qué punto nuestro propio criterio, nuestro pensamiento crítico está con sesgos cognitivos de otras personas, de la cultura, de nuestro ambiente o herencia? Gracias. Bueno, yo creo que las dos preguntas están muy relacionadas, pero gracias, Nando. Excelente. Miren, me puedo equivocar, pero lo voy a decir a modo de la interpretación del estudio. Nosotros todos tenemos la capacidad, el análisis de comenzar y desarrollar nuestro pensamiento. Efectivamente, a medida que vamos creciendo y vamos adquiriendo sobre todo los conocimientos, vamos ajustando.
vamos reajustando. Cuando se dice de que tú dejes de cambiar, ahí entra también la autonomía en tú decidir hasta qué punto mantienes tu postura crítica y hasta qué punto no. Te voy a poner un ejemplo. Cuando hay las votaciones políticas, no voy a hablar puntualmente, pero hay algunas personas que tienen un criterio fijo, criterio radical. Es decir, yo considero que es esto, esto y esto, no doy mi brazo a torcer. Pero hay otras que comienzan a jugar, quizás porque no hay un criterio propio, porque quizás hay unas diferentes situaciones alternas que se pueden presentar, ya sea por ponerte un ejemplo, hay un soborno, hay una situación familiar, hay un pago que hay que dar. Entonces, hay un brazo a torcer. Es decir, sí tengo claridad en mi autonomía, pero me toca jugar también con las situaciones que a nivel social se me están presentando. Entonces, Nando, tú puedes seguir con tu autonomía y tu criterio hasta donde tú tengas la capacidad de decir si estoy o no estoy de acuerdo. Si tú consideras que puedes seguir una rama, un pensamiento, un criterio, tomarlo como base para reafirmar tu propio pensamiento o simplemente, lastimosamente puede pasar en algunos casos, que se olvidan del criterio propio y comienzan como en una imitación del pensamiento ajeno. Eso es lo que te puedo decir desde mi saber. No sé si la profe Connie tiene otro, digamos, otro aporte que realizar. A ver, sí, muy interesante tu pregunta, Nando. Totalmente. Y ahí, por ejemplo, yo lo que te diría es que sí, efectivamente, lo que se intenta con el pensamiento crítico es que tú, a partir de tu experiencia, de tus conocimientos, de tu vivencia, de tu coherencia interna, si quieres así, puedas tener un pensamiento autónomo, ¿no? O sea, que no esté sesgado por ¿qué te digo? Para agradar a otros, que no esté sesgado para manipular gente, etcétera, ¿no? O sea, que sea un pensamiento bastante claro y tuyo, ¿no? Y que si te toca ser la oveja negra dentro de 100 blancas, pues lo seas, ¿no? O sea, que siempre seas leal a ti mismo. Sin embargo, no hay que olvidarnos que el ser humano está totalmente traspasado, si quieres así, por el contexto y por la cultura, ¿no? Entonces, las claves culturales, las claves contextuales en las que tú te desarrollas, en las que tú has nacido, van a determinar qué tipo de pensamiento también vas a tener como correcto, qué vas a entender por correcto, qué vas a entender por incorrecto, qué vas a entender por moral, qué vas a entender por inmoral. Me explico mejor. Has nacido, qué sé yo, en Holanda, ¿no? Entonces es un país de lo más liberal, ¿sí? Es súper liberal. Incluso Correcto. tiene autorizado el tema de las drogas, ¿no? Entonces, estás ahí en Holanda donde todos son tranquilos, donde la gente es súper libre, puedes expresarte, puedes vestirte como quieras, decir lo que quieras y a nadie le va a importar prácticamente, ¿ya? Ahora imaginemos que has nacido en Irán o en Irak, ¿no? Súper. Peor si eres mujer. O sea, no te vas a poder vestir como quieras, no puedes hablar, no puedes expresar opiniones en ciertas cosas, no puedes ir en contra de lo que diga tu marido, no puedes ir en contra de absolutamente nada. Entonces, tu pensamiento crítico está coartado. Ahora Eso. imagínate que has nacido en una comunidad donde las personas piensan grupalmente. Tienes que llegar a un consenso. La individualidad no existe. Entonces, ahí ya tienes otra forma de pensar. Entonces, siempre estamos traspasados, siempre estamos cruzados por el contexto y la cultura. Ahí ya no puedo. Totalmente. No te preocupes, profe, gracias. Mira que eso que decías es de acuerdo. Miren que inclusive, profe Connie, inclusive voy a hacer un ejemplo aquí muy palpable. La profe Connie, ella ha venido en algunos espacios a Colombia y a nivel de la lengua, del lenguaje, nada más con eso, ella me decía una vez que tuvo
una situación incómoda, porque nosotros, inclusive aquí, para que ustedes conozcan, estudiantes de La Paz, Bolivia, nosotros aquí en Colombia sí manejamos el español, pero manejamos español por regiones. Cuando yo le digo por regiones es porque tenemos unos léxicos, tenemos unas jergas, es decir, unas individualidades al nivel del lenguaje bastante particulares, ¿verdad? En cada una de ellas. Entonces se pueden imaginar que nosotros aquí, inclusive por lo que decías ahorita el compañero, es difícil cuando vas a otro lado y eso también va de acuerdo también hasta el pensamiento y todo, o sea, a nivel de la cultura, del contexto y lo demás, porque tienes que tener mucho cuidado en qué palabras vas a decir, porque no sabes cuál es el trasfondo, cuál es la parte cognitiva, o sea, un referente bastante, digamos, una línea delgadita que no se ve, pero que no hay que cruzarla. ¿Por qué? Porque es un límite que hay. Entonces, efectivamente, lo que decía la profe, si en la primera tú tienes que tener una autonomía. Ahora mismo, como les decía a todos, hay una flexibilización porque es que todo ha cambiado. Yo que tengo hijos, inclusive la educación que le doy a mis hijos, ni por ahí va con la que me dieron a mí, en el sentido de que no puedo establecer ahora tabús, porque tengo que ser no muy liberal, pero tampoco muy cerrada, porque hay cosas de que ellos se van a enfrentar. Y no quiero que cuando se enfrenten estén como en el aire, porque el pensamiento crítico comienza a jugar, ¿y ahora qué hago? Porque es que yo no tengo conocimiento de la situación que me está pasando. Entonces, hay muchas cosas que ahí comienzan a jugar, pero creería yo en el discurso de la profe Connie y en el mío, que coincidimos mucho en que la intención es que usted tenga claro de manera autónoma cuál es su pensamiento. Ese es uno. Claro su pensamiento para evitar manipulaciones, para evitar dudas y lo demás. Dos, tener claridad en que cuál es el contexto en el que está, porque eso sí, llega un momento que toca porque toca, sobre todo en contextos bastante difíciles y vulnerables. O sea, toca ajustar, pero manteniendo la capacidad de tu raciocinio y de la toma de decisiones. Entonces, ahí juegan mucho también elementos que ni siquiera son del pensamiento propiamente o elementos más sociales. Entonces, espero, compañero, si no estoy mal, ¿era Nando? ¿Sí? Sí. Sí, Ok. sí. Entonces, espero, Exacto, Nando. compañero Nando, sí, pues acertamos en la respuesta, quedó clara, pues, cada una de las intervenciones. Sí, sí, También sí, tenemos muchas a gracias. Erika Eckhart, que acaba de levantar la mano. Ok, Erika. Gracias, Nando. Buenos días, Buenos un días, buenos quiero días. mandar un saludo muy cordial para Colombia, para todos los estudiantes, todas las personas que están participando en este lindo evento. Muchas gracias. La verdad, muy interesante todo esto, lo que es el pensamiento crítico, que es muy importante. Yo quería resaltar tal vez el papel que juegan ahora el juego de las mujeres, ¿no? Que es muy importante. La mujer ahora destaca un papel muy importante en la sociedad. Hemos aprendido a tener un pensamiento crítico, a empezar a cuestionar, quizás jerarquizar, cuestionar tal vez imposiciones a veces sociales. Pienso que es muy importante destacar el papel de la mujer, ¿no? Como madres, estudiantes, como decía, el papel de la mujer ahora es muy importante. Resalto mucho el valor, el trabajo de las mujeres. Sobre todo, pienso que en el contexto aquí en Bolivia, las mujeres hemos empezado a cuestionar muchas cosas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, el papel, por ejemplo, del machismo a veces, ¿no? Que se nos impone, ese pensamiento crítico que tenemos ahora las mujeres. Resalto mucho, ¿no? El papel emancipatorio, sobre todo de la mujer hoy en día. Entonces, bueno, muy bonita las aplicaciones que estamos entendiendo el día de hoy, que las vamos a poder utilizar, ¿no? Como herramientas para aplicarlas en la vida. Agradecer de antemano, ¿no? Muy atentos a esta clase espejo que está muy interesante y muchas gracias, agradecer de antemano. Ay, Gracias, Erika. gracias. Erika va muy de la mano con el Papa. Miren que hasta su último minuto
él le dio una prioridad que ni se imaginan. O sea, ustedes pueden buscar y decía, la mujer ha tomado una relevancia tan importante que inclusive llamaba a los hombres y decían, cuiden a sus mujeres, porque ahí va el futuro también. Gracias, Erika, por tu participación. Tenemos a Alexis Santander Flores. ¿Cómo está? Buen día. Me surgieron dos preguntas. Sería cómo el pensamiento crítico se diferencia del pensamiento lógico y cómo actúa el pensamiento crítico ante situaciones de estrés o situaciones donde tenemos que actuar rápidamente. Muy bien, excelente. Bueno, la primera, cuando se hizo la explicación anterior, veíamos que es bien cierto que la lógica va muy de la mano con, ¿cómo te explico? Está el pensamiento, ¿verdad? Pero el pensamiento tiene dos, digamos, dos formas de verse, de manera lógica y manera creativa. Entonces, la parte racional, la parte lógica, la parte conceptual, cómo tú la utilizas mediante estas estrategias que te permitan el desarrollo frente a ese conocimiento. Entonces, ¿cuándo comienza a ser lógico? Tú tienes muchas cosas, mucho pensamiento, mucha información, pero cuando ya la vas a aplicar y cuando ya vas a desarrollarla propiamente en algo, es cuando aparece la parte pensamiento crítico, porque ya incluye la lógica y la creatividad para la aplicación. Entonces, la pregunta 2, ¿cómo lo aplicas? Sabiendo cuáles son las opciones. Claro, hay un momento de estrés, un momento de poco tiempo, no tienes para pensar y para pensar, pero sí mirando cuáles serían las opciones más oportunas, más eficaces para el problema a tener, porque tampoco vamos a hacer algo utópico. Es que yo creo, es que yo considero y algo que de pronto no se puede ver como una realidad. Entonces, sí es importante atener al contexto inmediato cuáles son las posibles viables soluciones que se pueden establecer para utilizar como tal el pensamiento crítico. Como te repito, que incluye inmerso la lógica y la creatividad. Uno va mucho a razonamiento más, digamos, objetivo, pero la creatividad también tiende a jugar un poco más a la parte subjetiva, a la más parte personal. No sé si la profe Connie quiere complementar algo allí. No, tranquila, estaba perfecta tu respuesta. Okay. Muchas gracias. Tenemos a Erika Petro de Colombia. No Erika. sé si... Hola. Okay. Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, Erika, perfecto, amor. Saludos a toda esa gente por allá, Hola. de verdad que chévere, de verdad me ha encantado toda la clase. Hola, Barranquilla Erika, presente. No, yo quería dar una opinión sobre todo lo que hemos hablado. Yo pienso que el tema del pensamiento independiente, crítico, no solamente se trata de pensar y de expresar los puntos de vista diferentes hacia otras personas, sino como también tener esa lealtad, ese respeto por nuestra opinión, porque nuestra opinión vale, tiene algún valor, y a pesar de que la otra persona no te lo dé, para ti tú tienes que confiarte que lo que tú estás diciendo es así, tienes que estar seguro de lo que estás diciendo. Entonces puede que no sea una tarea fácil, puede que no sea una cosa de un día, pero eso más que todo exige maduración. Eso es más que todo maduración, ponderación y tiempo, porque pienso yo que es importante que siempre tu opinión y lo que tú pienses siempre valga la pena a pesar de que otras personas piensan lo contrario. Entonces, nada, solamente quería resaltar eso y pues nada, agradecer por esta clase tan maravillosa, me la disfrutaba al máximo y qué bueno escuchar a gente diferente. Uy, ya ahora. Excelente, Erika. Okay. Gracias, Erika. Muchas gracias. Igual un abrazo para ti desde Bolivia. Vamos con Ada Lucero. Chicos, ya, hasta ahí, porfa, es Ada, Anaí y Delmi. Nadie más, por favor, porque la profe tiene que irse a otra clase también. Ada Lucero. Buenos días. Buenos días. Prácticamente mi pregunta surgió desde un punto de vista que hoy en día el pensamiento crítico creo que también se puede ver afectado con la divulgación de
información manipulada por parte de las redes sociales en cuanto a que quieren dar en sí como una información la cual es manipulada ante su propio criterio, pero llega esta a llegar a las personas a cambiar su forma de pensar, lo cual puede afectar en su vida cotidiana, incluso en las actividades que ellos realizan. Así que, ¿cómo estas personas pueden comenzar a tener nuevamente su pensamiento crítico a pesar de ya haberse visto manipulados por esta información? Correcto, las redes sociales son fatales, incluso quieren decirte cómo pensar, te quieren Uf, decir qué está todo. bien, qué está mal, y si tú no piensas como todos, tú eres una persona loca, básicamente. Así es. No, y no solamente, buena la pregunta de la estudiante, porque lastimosamente es algo, chicos, que desde muy temprana edad estamos afectando, o sea, muy temprana edad. Mire, los digo por casos personal, eh, las redes sociales, inclusive el YouTube que ven, que no, que el reel, o sea, muchas cosas que inclusive era la presentación que continuaba porque yo no he terminado la presentación, era algo de que íbamos a hablar ahora sobre, así en resumida, las noticias falsas, las informaciones que te llegan y te comienzan a bombardear, así, o sea, es literal, te comienzan a bombardear de información que en un momento dado, ¿sabes una cosa que mi hijo de 12 años me preguntaba eso? Mami, ¿cómo sabe uno si eso es verdad? Porque no sé qué leyó en el momento y me dijo, eso es mentira. Y yo decía, ¿por qué? Mira, un niño me decía, eso es mentira, mami, porque eso en ningún lado lo he visto. Era algo de fútbol, era algo que él estaba pendiente, pero era algo que él sabía porque era algo que él hacía constante seguimiento de esa información. Es decir, él inmediatamente dijo, eso es falso. De cómo yo comienzo a mirar mi pensamiento. Tengo que tener la certeza y la seguridad de que mi conocimiento sea totalmente claro. ¿A partir de qué? A partir de lo que ya yo comienzo a analizar de información. No podemos coger como que la información que viene y entonces la hago única y con validez. No, yo necesito buscar. Bueno, me dijeron que, no sé, hubo un tiempo y que el meteorito iba a caer, un ejemplo. Y yo escuchaba a mis estudiantes, el meteorito, profe, que en el 2026. Pero ¿dónde salió esa noticia? Vamos a buscar a profundidad. O sea, si hay artículos, ¿quién lo dijo? ¿Quién no? O sea, busquemos algo que en el lenguaje se llama líneas de información. Eso se lo digo a mis hijos. Las líneas de información es buscar quién lo dijo, cuándo lo dijo, qué página está, quién lo ha dicho, quién más ha continuado diciendo eso. Y si efectivamente no hay un canal de información, eso es falso. Entonces, pero no todos estamos dispuestos a hacerlo, ni todos lo hacemos. Entonces, hay que también tener guía, hay que también tener soporte. Y verdad, profe, usted me dirá, si no es así, hay mucha manipulación de contenido, muchísima manipulación de contenido. Y si vemos ahora los youtubers, los influencers que tenemos, con todo el respeto, si alguna aquí es influencer, pero más de uno deja mucho que desear. O sea, no hay una seguridad en la información. Muy bien, muchas gracias, Cindy. Excelente tu respuesta. Realmente no buscamos la fuente, ¿no? Y eso nos acaba convenciendo de que muchos chicos además no sacan su cara del celular. Entonces, lo que dice el celular es todo. Eso No es. ven las noticias, no se percatan en lo demás, ¿no? Entonces, es complicada que la realidad solo esté ahí. Muy buena pregunta, Adita. Anaí Flores. Muy buenos días. La Buenos verdad es un días. gusto poder estar en esta clase. Me parece muy interesante el aspecto del pensamiento crítico. Habíamos hablado en el aspecto de que esta habilidad más que nada nos permite cuestionarnos y evaluar la información que recibimos, sobre todo en cómo influye en la toma de nuestras decisiones. Mi pregunta es si se puede enseñar a alguien a pensar de manera crítica o es un aspecto de manera innata que nosotros adquirimos y la podemos aprender o mejorar con la práctica. Me parece divina tu pregunta, Anaí.
Todos nacemos con el pensamiento. ¿Qué se hace? Se transforma de manera crítica. Repito lo que decía como en la diapositiva 3. Todos tenemos esa habilidad, porque es que el pensamiento, y cuando se vuelve crítico, se vuelve una habilidad. Entonces, todos tenemos esa habilidad porque todos nacemos con ella. Pero, ¿qué sucede? Que yo comienzo a desarrollarla. Denme un segundo. Ok, listo. Entonces, como les decía a la compañera Anaí, disculpen, pero estaba despidiendo a mi hijo, nosotros siempre estamos en ese desarrollo del pensamiento, Anaí. Creo que el pensamiento es algo de la cual tú puedes, digar, comenzar a darle y darle y darle y darle lo que tú consideras que para ti es importante, porque vuelvo y te digo, ahí comienza a hacer como ese chequeo de qué es lo que tantas cosas que tienes que tú como ser humano, como ser pensante, racional, necesitas para tu vida. ¿Qué le podrías decir a una persona o qué se podría hacer con una persona que quizás el pensamiento crítico no lo tiene? Uno tiene que comenzar a revisar, autoevaluarse, cómo está su pensamiento, de qué manera lo está estableciendo. Hay una autonomía de pensamiento, hay una resolución de problemas basándote en la lógica de tu pensamiento, pero a través de eso también hay una creatividad al momento de resolver esas situaciones, porque lo que es la creatividad, la imaginación, la argumentación, procesos discursivos, todos ellos van de la mano para que tú puedas decir, estamos hablando de un pensamiento crítico. Entonces, ¿qué podríamos hacer ahora? Autoevaluarnos. ¿Cómo yo estoy pensando? ¿Cómo yo estoy resolviendo las situaciones? ¿Estoy utilizando diferentes formas para resolver una situación? ¿Estoy utilizando diferentes canales de información para saber que si esa información es veraz? Entonces, partiendo de allí, ¿cómo puedo seguir mejorando? Realizando diferentes estrategias, lecturas críticas, digamos, haciendo debate, todo lo que me permita a mí estar estableciendo argumentos críticos frente a una postura, frente a un tema, frente a una sociedad. Entonces, no sé si Anaí cumplí con la respuesta a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, Muchas ¿qué nos gracias, fue quedamos? buenísimo. Sí, ¿qué nos quedamos hoy? Que cada uno de ustedes va a salir con una definición, digamos, no cognitiva del pensamiento crítico, sino una aplicación de ese pensamiento crítico en su vida. Ahí usted mira de qué manera, si está trabajando profesional, si solamente está a nivel académico, entonces su vida escolar, si está a nivel familiar, cómo lo aplica a nivel familiar o a nivel personal. Listo, yo no sé si hay alguien más, ya nos faltaría Tenemos a poquito. Delmi Quispe Ok, y ya está, hasta ahí. ok, listo. Delmi. Buenos Delmi, días. Buenos días. Entonces podríamos decir que el pensamiento crítico pues es la base para desarrollar pues una ciudadanía más responsable y ética. Sería lo ideal. Cuando yo digo sería lo ideal, es porque, vuelvo y te digo, tendríamos que hacernos conscientes de nuestro pensamiento crítico. Es decir, ustedes hoy se van con ese pensamiento crítico para volverse cada vez más responsables en la sociedad en que están, digamos, empleándose o en la sociedad en la que están conviviendo. Pero no todos estamos, digamos, en esa mente objetiva de saber cómo desarrollar el pensamiento crítico. Pero para allá vamos, para allá vamos. Inclusive, como habilidad, les cuento chicos, como habilidad, el pensamiento crítico está dentro de las habilidades blandas, es decir, son de las habilidades que poco se desarrollan en la parte escolar, pero que nos hemos dado cuenta que son de las habilidades que más en este pleno siglo de globalización se deben desarrollar. Es decir, sí o sí hay que desarrollarla como un liderazgo, así tal cual. Listo, compañera Delmi, gracias por tu pregunta. Excelente. Bueno, entonces vamos a ir, digamos, cerrando. Aquí vemos un poquito de lo que ustedes mencionaron. Miren que yo no había, digamos, llegado a este punto, pero surgieron muchísimas
cosas interesantes. Me gusta mucho lo que pudimos debatir, lo que pudimos hablar y cómo son esas aplicaciones. Mira lo que ustedes comentaban, noticias falsas, cómo decido yo qué comprar, cómo resuelvo mis conflictos interpersonales, porque como les decía, no es hablar solamente de la parte cognitiva, sino esas relaciones interpersonales que también nos tenemos que colocar en ese pensamiento crítico. Tomar decisiones en todo sentido. Miren, la salud, en los estudios, en las finanzas, todo lo que de pronto hemos conversado en aspectos anteriores. Y yo les había colocado aquí 2 ejemplos, pero ustedes están, mejor dicho, súper sintonizados, y yo les colocaba un primer ejemplo de cómo analizo información y la otra cómo tomo decisiones. Entonces, por ejemplo, situación número 1, una persona lee en redes sociales que un alimento cura una enfermedad. Lo que hablábamos un poquito de la utilización de las redes sociales, de las noticias, qué tan asertivamente tenemos esa información, qué verás dentro de esa línea o fuente de información corresponde, ¿verdad? Entonces, ¿cómo aplico yo mi pensamiento crítico en ese momento para no decir, no, eso ya es cierto totalmente? No. Miren los paso a paso. Número 1, ¿cuál es la fuente? Es decir, ¿dónde voy a encontrar esa información? Porque es que si yo no tengo una fuente, alguien que lo dijo, pues puede entrar en duda que eso sea veraz. 2, ¿hay alguna evidencia científica? Sí, me están diciendo que hay una cura, es a la parte científica, la evolución de la medicina. ¿Dónde está eso que me demuestra a mí? No simplemente un comentario, tiene que haber unas pruebas, unos resultados que me están demostrando a mí con algo que eso es algo real. ¿Quién lo afirma y por qué? Ahí entra mucho algo que llamamos dentro de la argumentación, estrategias argumentativas, si hay citas de autoridad, si hay, digamos, elementos que nos están diciendo que eso efectivamente sí es y qué riesgo tiene creer en esa información. Este es como análisis de información. Ahora vamos como toma de decisiones. Voy a elegir una carrera universitaria, me voy allá para los grados de 11º, cuando terminan de hacer su, digamos, parte escolar de bachillerato o la educación media, y comienzan a aplicársele, bueno, ¿ustedes qué quieren escoger de carrera? A algunos les genera mucha incertidumbre eso porque ni idea, o sea, no saben qué carrera escoger. Oye, ¿por qué sucede eso? Porque es que no se le ha dado un trasfondo de qué puedes hacer con eso que vas a estudiar o qué puedes aplicar o cuáles son tus intereses básicos. Entonces, por ejemplo, analizar mis intereses va mucho a mi pensamiento crítico. Recuerden que la parte crítica tiene 2 eslabones, la parte lógica y la parte creativa. ¿Qué es lo que yo puedo utilizar lógicamente en la información? Pero cuáles son mis habilidades a desarrollar que pueden complementar eso que yo voy a hacer. Investigar los campos laborales. Bueno, comienzo a mirar cuáles son los que tienen más salida. Algunos irían por los ingresos. También es válido, ¿ya? Pero todo un equilibrio. Evaluar fuentes de información. Entonces comienzo a preguntar a mi familia, a los expertos, reviso en internet, reviso todo lo que me pueda a mí llenar como base para tomar una decisión. Recuerden que voy a elegir una carrera universitaria, es decir, algo que va a ser para mí, para mi futuro y para nivel profesional. Y luego comienzo a comparar diferentes. Es que a mí me gustaron 3 carreras. Bueno, ¿cuál me siento más habilidoso? ¿Cuál creo que me va a costar un poquito? Comienzo a revisar el pensum para ver qué voy a mirar, qué asignatura voy a revisar. Y todo eso tiene que ser un proceso que me lleva a mí a un buen pensamiento crítico para tomar una decisión. Y bueno, ¿qué estrategias hacerme en ese pensamiento crítico? Lo que les deseamos ahorita, ¿qué, cómo, para qué? ¿Qué debo utilizar? Es decir, yo no me puedo quedar simplemente con lo que me dan, yo necesito cuestionar. Voy a mirar las fuentes de información, contrasto, bueno, esta información me está dando aquí, pero es que lo otro no. Miren lo que le pasó a mi hijo, él me decía, no, eso no estoy de acuerdo, mami. Papi, pero busca la información, y él buscó y me decía, viste, mami, eso es falso, porque es que no hay más información que me diga eso no es verdad. Entonces no se quedó con eso. ¿Qué hizo mi hijo ahí? Un pensamiento crítico. Eso es simplemente un pensamiento crítico. No quedó con lo que él cuestionó, porque él sabía en el fondo, aunque no tenía una realidad palpable de que eso era mentira. Practicar la argumentación, hay un debate respetuoso, evaluar la toma de decisiones. Yo coloco unas 3 palabritas clave. Hay un problema,
utilizo mi pensamiento para darle una solución. Y bueno, ¿cómo se conecta toda esta parte en la argumentación, que es la base? Porque está bien, usted tiene su pensamiento, pero la criticidad o lo crítico me dice a mí que yo debo argumentar. Porque si no argumento, eso que usted me está diciendo pierde validez. Entonces, ¿cuándo se comienzan a utilizar este tipo de ejercicios también a nivel académico? Cuando hacemos, por ejemplo, tesis, monografías, proyectos de grado, ensayo, reseña y todos estos tipos de textos argumentativos que necesitan una introducción, que necesitan un desarrollo que es el cuerpo argumentativo. Si entonces yo necesito buscar las evidencias, los contraargumentos, porque es que lo que yo estoy viendo no es así, y las conclusiones o reflexión. Miren que aparecen palabras que hemos desarrollado en las diapositivas anteriores. Por último, ¿qué claves necesito tener para ese desarrollo del pensamiento crítico, que ya es como ese resumen de todo lo que hemos venido desarrollando anteriormente? 1, cuestiono. 2, evalúo todo, fuente, evidencia, contrasto, rectifico. 3, justifico. Cuando yo soy capaz de decir, yo no estoy de acuerdo porque esto y esto, no solamente desarrollo el pensamiento crítico, sino que lo apoyo con la argumentación. 4, reconozco otras posturas. Las compañeras que ahorita mencionaban, está bien, tú tienes una postura, yo tengo otro, como llegamos a un consenso, pero yo valido lo que estoy diciendo siempre y cuando tenga una argumentación válida y eficaz frente a lo que se está planteando. Y por último, utilizo un lenguaje claro y objetivo. La subjetividad sí está, porque yo puedo tomar la decisión desde mi criterio, pero siempre mirando objetivamente la solución. Y bueno, pensar críticamente es no pensar, no simplemente pensar y pensar, sino pensar mejor. Y con esto, chicos, cerramos mi primer espacio de pensamiento crítico. Espero que les haya agradado todo lo que conversamos hoy, que haya sido pues, de su conocimiento, de su apertura. Bueno, profe Connie, no sé si tienes que decir algo. 1 o 2, ¿cómo les pareció esta primera sección? Los escucho antes de ir cerrando. Excelente clase, profe. Muchísimas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más? Yo creo que ahí está, te están mandando aplausos, aplausos y aplausos. Y corazones, aplausos. Profe, excelente clase, muchísimas gracias por todas esas enseñanzas y a la profe Connie también, muchas gracias. Ay, gracias, Daisy. Qué linda, gracias. Gracias a ti. La próxima ya espero estar con vos. No, no te preocupes, profe. Bueno, entonces, no sé, profe, si te parece, me gustaría tomar una fotico para poder, digamos, la evidencia del espacio de la primera sección de hoy. No sé, porque es que a mí no me salen las Chicos, caras aquí, no me sale ya. tampoco la... profe, yo no sé si tú tomaste alguna foto anterior, se me olvidó, anterior. Tengo todas las fotitos, te las voy a ir mandando, pero las tengo Bueno, en captura de pantalla. Te las voy a mandar, tranquila. bueno, listo. Y tú las Entonces, no sé cortas. si... Ajá, no te preocupes, profe, porque siempre, para que ustedes sepan, chicos, bueno, acá también hacemos un informe, dejamos todo por sentado también de estos espacios como algo, digamos, un proceso académico y que quede pues toda la evidencia. Entonces, sí me gustaría que pues nos tomáramos una fotico, es unos minuticos cortiticos antes de, pues, de retirarnos. La profe Connie ya después me envía Okay. el link del Lo que espacio de la sí te grabación. pediría es que quites la presentación. Bueno, listo, ¿cómo no? ¿Ok? ¿Me ¿Listo? confirma si ya? Para que ¿Ya? hayamos... Yo espero poder tener... no, ahora sí. Chicos, enciendan sus cámaras, por favor. Y esto lo vamos a tomar acá. Dale, vamos a todos un momentito, nos queda la evidencia del espacio.
Uy, todos son súper guapos. Ahí está Guapas. Daisy. Muy bien, Kimberly, un gusto. Un Ahí placer. están, ahí. Cuidado, me desconecte la computadora. Hasta que hay un ratito, por favor, un minutito, es que un minutito. Sigan conectando acá. Bueno, vamos a ir conectándonos. Ada, Kimberly, Anaí, también las estoy viendo. Bueno, Daisy, por ahí está Daisy. Oye, qué rico saludarlas, así en cámara. Ay, sí, profe, qué rico conocernos. Face to face, Excelente, porque la porque verdad, porque siempre estamos con la sí, cámara apagada, sí. sí, así las puedo ver un rato. Bueno, ¿y cómo se sintieron? Al aprovechar que la profe Coney tiene, ¿cómo se sintieron en la clase? Ahora sí, por favor, si podemos poner las camaritas. Listo, ahora sí. Ya no sé por qué Ada, Lucero, Delmi, las tengo acá, pero las tengo con cámaras apagadas y no me salen. No sé si alguno de ustedes, chicos, por favor, Flavia o Nando, pueden sacar una foto. Tal vez a ustedes les sale de todos. A mí me sale muy Bueno, separado. dale, coloquen allí, vamos a ver. Voy Ahí a tratar, está. profe, de hacerlo Y yo. vamos a ir. A ver, ahí los chicos nos van a dar una manito. Dale, 1, 2 y 3, sonrían. Eso. Otra, que uno quedó mirando hacia abajo. ¡Ay, Jesucristo! Otro, 1, 2 y 3. Uy, somos súper guapos. Oye, un placer, me encanta Todos. saludarlos. Espero que les haya gustado muchísimo mi clase. A mí me encanta tenerlos mucho acá. Es muy lindo cómo das tus clases. A mí me encanta. Ve, a mí me sale súper diferente, pero te voy poniendo, mira, a mí me salen súper mal las fotos. Vamos a ver qué más nos mandan. Bellas tus fotos, querida Cindy. Voy a usar las tuyas. Ok, listo. Querida Cindy, que Besote. tengas un lindo día. Beso a todos, besos chicocos, que les Chao, vaya muy, pero profes. muy bien. Un placer, profe Muchas Connie. gracias, Muchas bendiciones gracias. para todos. Bye. Chao, nos Ok. vemos el próximo Nos vemos sábado. el sábado y con